¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La incertidumbre política afecta a la economía. No es algo nuevo, es algo que venimos repitiendo durante los últimos 4 meses, pero es algo que recordamos cada vez que se presentan unos datos económicos. Hoy se han presentado los de la contabilidad regional del último trimestre. Señalan que la economía de Castilla y León continúa creciendo y sobre todo lo hace gracias al impulso del sector industrial, pero también la consejera de Economía y Hacienda ha recordado que esa incertidumbre política está lastrando la inversión, sobre todo la inversión extranjera. Castilla y León aumentó su crecimiento en un 1% entre enero y marzo. Además, el Producto Interior Bruto ha subido en el último año un 3,4%. Supone un crecimiento moderado porque, a pesar de la ligera desaceleración, la previsión de crecimiento es del 2,7%. Hay un mantenimiento del crecimiento y bueno, estamos hablando del primer trimestre. Ya veremos en los siguientes cómo va evolucionando la contabilidad. Muy fuerte está siendo el sector industrial en Castilla y León, con un crecimiento del 6,8%, en concreto la automoción y la agroalimentación. Vemos un crecimiento de la industria muy alto y que esperemos que tire del sector servicios. El sector servicios está más rezagado aquí que en España. Del Olmo reconoce que la incertidumbre política está repercutiendo en las inversiones, pero solo en las extranjeras, ya que la empresa familiar de la comunidad está muy anclada en Castilla y León. Algunas inversiones que tenían pensado hacerse aquí pues están hibernadas, a la espera de lo que pueda ocurrir. El empleo aumentó en todos los sectores productivos, excepto en las administraciones públicas. Se han creado más de 23.000 puestos de trabajo desde el primer trimestre del año pasado. No serán estos los únicos datos de la semana. El jueves saldrán los del paro de mayo, pero entre dato y dato hablamos de precampaña y de las estrategias de los partidos. El PP vuelve a insistir en la gran coalición y reclama a otras formaciones que se olviden de líneas rojas. Mensaje destinado a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que este lunes firmaba sus nuevos compromisos si llega a la Moncloa. Enigmático a primera hora con este tuit, Mariano Rajoy despertaba las dudas. ¿A qué se refería exactamente? La respuesta, minutos después, en vídeo. Después de los últimos meses, es inevitable reflexionar sobre lo ocurrido en España. 57 segundos para pedir a los demás partidos el fin de las líneas rojas. Nos dicen que una línea roja es un muro que lo detiene todo. Campaña en positivo bajo el lema a favor y en contra de los vetos, aunque el propio PP sigue manteniendo el suyo, a Podemos. Es momento de que las líneas rojas no nos impidan ver todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Llamamiento a la gran coalición con 2 destinatarios, PSOE y Ciudadanos. Que sepan unos que otros les están mojando ya la oreja y que sepan otros que si su campaña va a ser una crítica contra el Partido Popular, se van a quedar en muy poquito. Mensaje también de Soraya Sáenz de Santamaría, Ciudadanos, por su vídeo electoral donde así... Se ha tirado 4 meses sin hacer nada leyendo el Marca. Se refiere a Rajoy. Yo al menos pido respeto para el trabajo de cada uno. Creo que hay expresiones que sobran. Respeto porque, dice, Rajoy ha seguido trabajando por el futuro de España durante estos meses como si no estuviera en funciones. Pedro Sánchez ha firmado sus compromisos muy parecidos a los de diciembre, pero con necesarias actualizaciones. Por ejemplo, frente a la nueva amenaza de Europa, propone negociar un nuevo calendario para cumplir el Pacto de Estabilidad a lo largo de la legislatura. En materia social promete un permiso de paternidad igual al de la madre y sancionar a los demandantes de prostitución. Yo voy en serio. Y nuestros objetivos son ambiciosos, pero también son realistas. Tienen fechas y son compromisos firmes. 6 meses para la aprobación de una ley de igualdad salarial, 4 para la creación de un ingreso mínimo vital y 1 año para que el ICO actúe como banca pública. El Parlamento podrá juzgar estos compromisos en una cuestión de confianza a la que se someterá a mitad de legislatura. A los rivales ni les llama por su nombre. La derecha tiene solamente que ofrecer recortes y la intransigencia lo único que ofrece es un bloqueo que permite que la derecha siga gobernando este país. En 3 meses tendrá un plan de lucha contra la corrupción si llega a Moncloa y en menos de 60 días el Consejo de Política Fiscal y Financiera comenzará los trabajos para reformar la financiación autonómica. Cataluña también tiene un hueco en este listado de compromisos. Buscará un pacto que mejore su autogobierno. Y sobre el presidente de Murcia, al que la Guardia Civil propone imputar por contratar al conseguidor de la trama púnica, le han preguntado esta mañana a los periodistas a Albert Rivera.
Mientras que desde el gobierno murciano lo niegan, el líder de Ciudadanos ha señalado que si Pedro Antonio Sánchez resulta imputado, pedirán que se cumpla el pacto anticorrupción que firmaron los dos partidos cuando los de Rivera garantizaron con su apoyo el gobierno regional al Partido Popular. No existió ningún pago, no existió ningún encargo, no existió ningún tipo de expediente relacionado con cualquiera de las empresas relacionadas con la trama. Lo saben desde el primer día, lo sabe toda la Comunidad de Murcia y, por tanto, si eso sucediera, nos estamos avanzando en una situación que no se produce, pues el pacto se tendrá que cumplir, igual que se ha cumplido en otras comunidades autónomas. Vamos a buscar más reacciones a este asunto. En nuestro tiempo de entrevista esta noche nos acompaña el vicesecretario de Organización del Partido Popular, nuestro paisano Fernando Martínez Maillo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, cuénteme, ¿usted cómo valora este caso del presidente de Murcia y sobre todo la posibilidad de que Ciudadanos, tal y como ha dicho Albert Rivera, pues les pueda retirar el apoyo en esa comunidad? Bueno, en primer lugar no hay caso. Que yo sepa, en estos momentos no existe ninguna resolución judicial. Lo que parece ser que cuentan, o que se cuenta, es que hay algún informe, en fin, pues de la UCO en este caso, que se ha remitido al juzgado. No conocemos su contenido. Lo que sí conocemos realmente es la contestación del Gobierno de Murcia, donde ha remitido a los medios de comunicación los certificados firmados por el secretario interventor, donde dice que no ha contratado en ningún caso con ninguna de las empresas a las que supuestamente se refiere este informe de la UCO. Por lo tanto, en primer lugar, no hay caso. A mí lo que me sorprende de Ciudadanos es esa manga tan estrecha que tiene con el Partido Popular y esa manga tan ancha que tiene con el Partido Socialista, porque esto que ha pasado hoy sucede el mismo día que Chaves y Griñán tienen que ir precisamente a la comisión de investigación sobre los ERE, precisamente, o sobre los cursos de formación, perdón, sobre los cursos de formación. Y cuando sabemos hace 24 horas que parece ser que van a ser procesados, ya no digo investigados, hablo de procesados, Chaves y Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía, precisamente por otro caso, que es el caso precisamente de los ERE. Por lo tanto, yo creo que ahí Ciudadanos tiene un problema fundamentalmente, y es que actúa con una manga muy ancha con el Partido Socialista. De hecho, sostiene a un gobierno de Andalucía del Partido Socialista. El Partido Socialista más corrupto que hay en España es el Partido Socialista de Andalucía, y sin embargo, oiga, con el Partido Popular a la menor, cuando por cierto todavía no hay ni caso, advierte de que si hay una futura investigación, oiga, pues claro, y si algún día investigan a Rivera, supongo que también podremos decir lo mismo. Más allá de este caso, o de que haya o de que no haya caso en torno al presidente de la región de Murcia, pero ¿temen en el Partido Popular que los casos de presunta corrupción que se han conocido en los últimos 4 meses les puedan hacer daño en estas elecciones? Mire, la corrupción no es que no sea positiva, es profundamente negativa, afecta a la credibilidad y a la confianza del conjunto de los ciudadanos. No solamente afecta al Partido Popular, lo hemos dicho, no es un tema de partidos, es un tema de personas, y lo que hay que actuar es con rapidez, con agilidad, pero también con justicia. No podemos anticiparnos, en fin, a casos cuando ni siquiera existen. Por lo tanto, yo creo que aquí el equilibrio entre ser contundentes, fíjese que lo hemos sido, que hemos creado 2 gestoras, una en Madrid y otra en la ciudad de Valencia, que hemos actuado abriendo expedientes cuando era necesario, más que nunca estamos actuando de manera contundente, pero también de manera justa. Por lo tanto, yo creo que en esto de la corrupción, que hemos tomado más de 70 medidas por parte del Gobierno, muy importantes, entre ellas el endurecimiento de las penas precisamente y la ampliación de los plazos de prescripción, o intentar por todos los medios que aquellos que han robado devuelvan su dinero, pues yo creo que sinceramente estamos haciendo muchas cosas, aunque somos conscientes de que todo eso que estamos haciendo al conjunto de los ciudadanos pueden entender que no es suficiente cuando aparece un nuevo caso de corrupción, sea del partido político que sea. A nosotros lo que nos gustaría es que la próxima legislatura hubiera un pacto contra la corrupción de todas las formaciones políticas y que dejáramos de utilizar la corrupción como instrumento político para el y tú más, y convirtamos la corrupción en un problema de Estado y la combatamos entre todos, porque si algo ha demostrado es que le puede afectar a cualquiera. Ya a Ciudadanos, por ejemplo, ya le está afectando en algunas regiones, precisamente en Murcia o precisamente también en La Rioja, han tenido serios problemas. Claro, ellos le llaman irregularidades. Hay pequeñas diferencias a la hora de expresarse, pero en cualquier caso son casos también importantes que pueden afectar a cualquier partido político. Usted habla de acuerdos, de pactos futuros, en este caso en torno a la corrupción. Seguro que de esto se va a hablar mucho durante una campaña que empieza dentro de 10 días. Hoy hemos conocido un vídeo del Partido Popular donde Mariano Rajoy insiste en acabar con determinadas líneas rojas, y es una llamada de nuevo a la gran coalición de la que tanto se habló en diciembre, pero si en diciembre Sánchez
que era al final el aludido, dijo que no en unas cuantas ocasiones, ¿qué creen que en este caso puede hacerle cambiar de opinión? Bueno, nosotros sostenemos que en un escenario semejante al que se produjo después de las últimas elecciones, yo creo que el comportamiento de algunos no sería el mismo. Sería inaceptable ir a unas terceras elecciones. Otros creemos que es muy importante que en pleno siglo XXI no empecemos con los vetos o con las famosas líneas rojas. La única línea roja es la defensa de la ley y de la Constitución española, pero a partir de ahí, ¿cómo es posible vetar o boicotear a 7 millones de españoles? ¿Cómo es posible boicotear a la persona que ha ganado en este caso las elecciones, que es Mariano Rajoy? Yo creo sinceramente que eso hay que superarlo y por eso planteamos una campaña en positivo, porque a veces esos vetos lo que hacen es imposible acercarnos a los problemas de los ciudadanos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, al empleo, a la recuperación económica. Por eso yo creo que nuestro mensaje siempre es en positivo, eliminemos esos vetos y lleguemos a acuerdos. Ojalá podamos llegar a acuerdos. Luego, nuestra intención a partir del día 26 de junio es llegar a esos acuerdos. Veremos a ver la reacción de los demás. Hoy he escuchado al señor Borrell hablar en una emisora de radio que quería llegar a acuerdos con Podemos. Mira, pues yo creo que eso es muy negativo, porque un partido radical, un partido extremista, yo creo que España no se lo merece, sinceramente. Y hoy en día la alternativa al Partido Popular, a una propuesta de recuperación económica y de empleos, una alternativa en la que están las sumas de izquierdas y entre las cuales está la izquierda radical, que consiste en considerar a Otegi un hombre de paz y que plantea como modelo Venezuela o Grecia, y que además, por cierto, no cree en España, que lo que plantea precisamente es el referéndum en Cataluña. Ahora que habla usted de Podemos, desde Ciudadanos, también en otro vídeo les acusan tanto a ustedes como a Pablo Iglesias de haber estado estos últimos 4 meses sin hacer nada o torpedeando posibles acuerdos. Bueno, nosotros planteamos un acuerdo desde el primer día. Sabíamos y éramos conscientes que si no había un acuerdo con el Partido Socialista, la suma no daba para elegir presidente del Gobierno. Cualquier acuerdo que se haga después de unas elecciones tiene que servir para algo fundamental, que es para elegir un gobierno, un presidente del gobierno. Para eso está la investidura. Lo que no íbamos a participar en ningún paripé, en ningún teatro. Yo lamento mucho que, en fin, Ciudadanos ha hecho lo contrario de lo que dijo en campaña electoral. Yo recuerdo el viernes, antes de votar, dijo que apoyaría la lista más votada. Y yo sinceramente creo que ese vídeo, que pues es un vídeo creo bastante desafortunado, porque es un vídeo negativo, un vídeo basado fundamentalmente en el insulto a Mariano Rajoy, fundamentalmente, yo creo que es una manera de ocultar que al final Ciudadanos lo que hizo fue intentar que quien ganó las elecciones, esto es muy importante, que quien no ganó las elecciones, intentó hacerle presidente del gobierno. Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Yo creo que el respeto a la lista más votada y a partir de ahí poder construir un proyecto de futuro para los próximos 4 años, yo creo que eso sinceramente es muy importante, pero vamos a ver lo que pasa a partir del día 26 de junio y en cualquier caso tenemos por delante una intensa campaña electoral. Es verdad, antes del 26 de junio está esa campaña electoral. ¿Qué va a tener esta campaña de diferente de la del mes de diciembre, sobre todo para no agotar la paciencia de los ciudadanos, que están un poco hartos? Pues ¿no? sí, la verdad, en primer lugar hay que lamentar que tengamos precisamente que estar en elecciones. Yo creo que cierto hartazgo de la gente es perfectamente comprensible, ¿no? Porque han votado hace 4 meses y tienen que volver a hacerlo, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué va a cambiar? Pues mire, en primer lugar, ya no hay carteles en las calles, ha habido una política de austeridad, no nos hemos puesto de acuerdo, pero por lo menos nosotros, yo creo que todos los partidos políticos, pues al final van a aplicar un criterio de austeridad, no va a haber los carteles, no va a haber las farolas con los rostros de los candidatos, y nosotros desde luego vamos a plantear una campaña, como el vídeo lo dice, en positivo, a favor, siempre a favor. Otros plantean vídeos en contra, basados en el insulto, en la descalificación, en fin, tratando de caricaturizar al contrario. Nosotros no, en positivo, creyendo que lo mejor para España es la moderación de un partido y un presidente que tiene una experiencia de gobierno, que llevamos 4 años transformando España en positivo, que se está creando empleo, más de 500.000 en el último año, el objetivo 20 millones de empleo en el año 2019, los servicios sociales, la sanidad, la educación, una educación en libertad, que un ciudadano pueda elegir si quiere llevar a sus hijos a un colegio concertado o quiere llevarlo a un colegio público, cuando los extremistas en algunos lugares de España están planteando fundamentalmente eliminar ese derecho de los ciudadanos. Bueno, esta es la campaña que queremos nosotros y por eso los debates, por cierto, que no solo va a ser un debate a 4, es que va a haber muchos debates donde muchos de nosotros vamos a participar. ¿Esa fecha todavía no está cerrada? No, no está cerrada, se está negociando con el resto de formaciones políticas, pero no hay fecha exacta todavía, ni formato. ¿Que se va a celebrar?
En fin, pues yo creo que sí, a pesar de que Pedro Sánchez entró en estado de pánico cuando supo que el debate iba a ser a 4. ¿Ustedes descartaron desde el primer momento otro cara a cara con Sánchez? Es que tenemos que hacer un debate con la alternativa. Y hoy por hoy ¿Y la alternativa no se sabe cuál es. No sabemos cuál es. La izquierda, efectivamente, pero no sabemos qué izquierda. Y claro, las últimas elecciones pusieron encima de la mesa que hay por lo menos 2 izquierdas, y la diferencia son 300.000 votos, y por lo tanto yo creo que es muy razonable que esa pluralidad ahora se refleje en un debate a 4. Habla usted de campaña en positivo, pero no falta también en sus mensajes cierto alarmismo, ¿no?, ante la posibilidad de un gobierno pues, liderado, por ejemplo, por Podemos. No es alarmismo, yo creo que si hay una diferencia ahora en esta campaña y en estas elecciones es que ya sabemos qué es lo que puede suceder. Ahora, mire lo que está pasando en Barcelona con Ada Colau, por defender precisamente a aquellos que están generando problemas y aquellos que están utilizando la violencia en la calle, en vez de defender a los que están y tienen la obligación de defender la seguridad de todo el conjunto de los ciudadanos, que es la policía. Es que ya sabemos lo que representa gobiernos en Madrid, como la señora Carmena, que lo que plantea es la eliminación fundamentalmente de aquellos proyectos que han generado y que pueden generar economía y empleo para el conjunto de los ciudadanos, y simplemente por el hecho de que están basados en iniciativa privada, pues simplemente los eliminan. Es decir, es que ya sabemos la experiencia de lo que representan los gobiernos extremistas, que es simplemente pues, paralización de la economía, no creación de empleo y una política de gestos, en fin, tendentes a contentar una parte del electorado y a no defender las instituciones, y en este caso la policía en Barcelona. Es decir, hay ya muchos casos representativos. Por eso no se trata de una política de miedo, como algunos dicen, sino una política de realismo. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema fundamentalmente de identidad, porque cuestiona a Podemos, diariamente parece que confronta con Podemos, pero luego ayuda a que Podemos tenga alcaldías o presidencias autonómicas en muchos lugares de España. ¿No le convencen a usted entonces esos gobiernos del cambio, ¿no?, ahora que estamos haciendo o celebrando el primer aniversario de otras elecciones? De las bueno, en primer lugar porque no respetaron la lista más votada, y en segundo lugar porque se ha demostrado, Kichi en Cádiz no puede ser un ejemplo de alcalde para el conjunto de los ciudadanos, o Manuela Carmena tampoco. Llegaron diciendo que se acabaron los desahucios, se acabó el desempleo, nada de eso se ha acabado. Utilizaron el dolor, el sufrimiento de la gente para llegar al poder, simplemente con ese objetivo, y a partir de ahí se ha demostrado que ninguna de sus recetas han sido válidas, y todo lo contrario, han provocado todavía más sufrimiento, han provocado más paro, han provocado que mucha iniciativa privada no salga adelante, y además no han respetado incluso las propias instituciones, como está pasando en Barcelona. Por lo tanto, yo sinceramente creo que ahí el Partido Socialista realmente tiene un problema, porque son alcaldes por culpa y responsabilidad de Pedro Sánchez. Le quiero preguntar por usted, porque ya saben que algunos medios en el foro sitúan a mi invitado de esta noche como el relevo de María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría General del Partido Popular. Se ríe bueno, usted. Sí, me sorprende. Uno cuando está en política nacional, una de las cosas que ha aprendido... Lo dicen, y lo han escrito. Uno empieza a aparecer para bien y alguna vez para mal, pues en comentarios y tal. Yo me lo tomo con absoluta deportividad y con mucha normalidad, y desde luego, mire, yo lo único que hago es cumplir mi trabajo, y le puedo asegurar que la Secretaría General está al tanto y todos los días conmigo trabajando en la campaña, lógicamente, y en Pero estos está poniendo este usted año. las botas en entrevistas, en medios de comunicación, ¿no? Bueno, como todos los vicesecretarios, estamos sí. Exactamente igual. Yo digo que estos comentarios hay que tomárselos con muchísima deportividad y con normalidad, y no darle ninguna importancia, ni cuando son para bien, ni cuando son para mal. Pero llegará un momento en que sí que se lo tengan que plantear, cuando lleguen después de las elecciones los congresos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no sabemos todavía qué va a pasar en estas elecciones, no sabemos todavía cómo se va a formar el gobierno, y esperamos que lógicamente sea del Partido Popular y Mariano Rajoy. Para eso vamos a trabajar, como para pensar en el día después o en los congresos. Yo creo que para eso queda mucho, y si algo he aprendido en política, que en fin he aprendido poco, pero algo he aprendido, es que cada día tiene su afán, y que en fin hay que ir poco a poco porque nunca se sabe, ¿no? Bueno, estaremos pendientes, evidentemente. Gracias, Fernando Martínez. Muchísimas gracias, un placer estar de la aquí. organización del PP. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, de política tenemos que hablar, como no, en nuestro tiempo de tertulia. Será después, a la vuelta de la publicidad.
Bueno, recuperamos ya el tiempo para repasar la actualidad. Estamos a punto de comenzar el tiempo de tertulia y les pillan aquí a mis tertulianos hablando de lo que todavía habla todo el mundo, de fútbol, ¿cómo no? Paco Alcántara, tú no eres muy de fútbol, ¿no? Pues no, pero vi los penaltis. ¿Viste los penaltis? Julián Ballesteros sí que lo es. Buenas pues noches. Fue lo mejor del partido, lo más interesante. Lo único interesante, la verdad que fue un poco aburrido. Ernesto, ¿tú te lo pasaste bien? No demasiado, pero vamos, sí que lo vi todo. Me cachis, bueno, otra vez será. ¿Con qué empezamos hoy? Pues mira, empezamos con la Gaceta de Salamanca, que destaca en su primera la indignación de los afectados por las preferentes, porque ahora la agencia tributaria les reclama que tributen por lo que en el proceso judicial las costas que pagó la entidad financiera ahora se las pide la agencia tributaria a los afectados. Y parece que también esta misma posición se extiende a otras sentencias sobre productos financieros como las cláusulas suelo. Diario de León destaca que la variante de Pajares del ferrocarril entra en vía muerta al pararse las obras. Diario de Valladolid, El Mundo, un jubilado desvalija 50 pisos y fincas de su zona de Trigueros del Valle. ¿Le conocías? Sí, claro. Era famoso en el pueblo. Caray. Bueno, estas cosas no se sospechaban. Bueno. Y en La Razón, la incertidumbre política afecta a la inversión y contrae el crecimiento. La Nueva Crónica de León, las comarcas mineras se rebelan en contra del plan de cierre de explotaciones. El Día de Valladolid, el Ayuntamiento retira el blindaje del suelo del Auqui para facilitar su traspaso. Diario Palentino destaca la imagen de la entrega de un óleo del siglo XVI robado hace medio siglo a la diócesis. El óleo pertenecía a la parroquia de Lantadilla, en Palencia. Diario de Ávila, la Diputación concederá la medalla de oro de la provincia a Iker Casillas, con raíces en Navalacruz. Y el diario ABC destaca que las Edades del Hombre ve en Miami el lugar idóneo para la exposición que supondría su tercera salida al exterior después de las de Amberes y Nueva York. Bueno, pues esos son los titulares que llevan los periódicos de nuestra tierra en sus primeras páginas. Ernesto, ¿qué viñeta me traes esta noche? Dos viñetas te traigo. La de Nieto en el ABC del domingo, que mira hacia adelante a propósito del decreto de la Junta relativo al Toro de la Vega. Ahora mira hacia el año 2020 y dibuja una bella estampa del torneo de la Mariposa de la Vega en Tordesillas. Al fondo a la derecha protestan los activistas del partido contra el maltrato insectil. Y la de Sansón en el norte de Castilla. Dice, entonces, para aclararnos, ahora la deslealtad consiste en no cruzarla, se refieren a la famosa línea roja. Líneas rojas de las que se ha hablado hoy en la precampaña. ¿Os veis, como en la viñeta de Nieto, persiguiendo mariposas a la Vega del Duero en Tordesillas? Pues no lo sé, pero siempre habrá alguien que se oponga. Eso está claro. La duda es qué va a pasar este año. Es una duda razonable, bastante razonable. O sea, va a haber torneo, los vecinos van a asumir la norma después de que se apruebe en el Parlamento, se va a modificar el reglamento y habrá un torneo sin muerte del animal. Son todo dudas, porque el Ayuntamiento calla. El Ayuntamiento calla, es verdad que el mismo día en que se conocía ese decreto ley de la Junta, el propio alcalde de Tordesillas señaló que iban a apurar todas las vías judiciales para intentar frenar ese decreto, pero parece que pocas posibilidades le quedan. Yo creo que este silencio ahí en Tordesillas es sospechoso de que algo traman, ¿no? Traman en el sentido de que no les veo muy convencidos de obedecer la ley de la Junta, ¿no? A mí lo que me gustaría, y yo creo que sería bueno para Tordesillas y la comarca, es que encuentren una manera de seguir celebrando el torneo sin matar al toro. Eso sería la solución a gusto de todos, pero no parece que estén por la labor. Bueno, no era ese el tema que habíamos fijado hoy en nuestra agenda para esta tertulia de lunes.
hablábamos o queríamos hablar en primer lugar de datos económicos, de esa contabilidad regional del primer trimestre. Crece la economía, sobre todo impulsada por la industria, pero la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reconocía que la incertidumbre política está lastrando en buena medida la inversión, sobre todo la inversión extranjera, y es que nada se escapa a toda esta incertidumbre, aunque las cosas, bueno, van moderadamente bien en la economía, pero podrían ir incluso mejor, ¿no? Bueno, todo el mundo está a la espera de ver qué pasa con las elecciones antes de lanzarse a nuevos proyectos, ¿no? Para España y para Castilla y León, por supuesto, lo importante es que haya un gobierno cuanto antes y que sea un gobierno que merezca la confianza de los inversores internacionales y también de los nacionales, de los de Castilla y León. Y esa es la gran duda de cara al 26 de junio. Igual lo que ocurre después de las elecciones es que todavía el panorama es peor. Es decir, que sí, es tú peliagudo. soy optimista. Paco, ¿cómo ves la economía de Castilla y León, a pesar de todas estas incertidumbres que la rodean? Los datos que ha ofrecido esta mañana la consejera de Economía no son malos, o sea, desciende solamente una décima con respecto a la última anualidad, pero se sigue creciendo. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una parte que son los datos, donde lo que está tirando es la industria en estos momentos en Castilla y León, todo el sector del automóvil y anexo con grandes ventas, y lo que se ha parado es la construcción y los servicios. Desciende la construcción, pero es que tampoco se está invirtiendo en obra pública. O sea, las grandes obras públicas se han paralizado en el año 2016. Y por otro lado hay una clave electoral, pero que también lo decía Guindos esta mañana, ¿no? Toda esa incertidumbre que despierta, bueno, pues cada uno arrastra para su lado. Si me votáis a mí, volverá la tranquilidad, pero yo creo que toda la desaceleración económica no afecta a Castilla y León, afecta a España, afecta a toda la zona euro, ¿no? China ha descendido, tenemos todo el problema de los refugiados, tenemos el terrorismo yihadista, luego no es un momento donde en Europa haya una tranquilidad. Ernesto, ¿cómo ves la economía? Pues mira, uno de los titulares que leíamos, aparte de esa opinión de Pilar del Olmo, de la consejera, es que la variante de Pajares, que es una de las obras civiles más importantes que hay ahora mismo en la comunidad, entra en vía muerta al pararse y colocar una valla para impedir que el acceso y los robos en lo que hay ya instalado en los túneles de Pajares. El AVE hacia Burgos también está acumulando retrasos, sí. Acumulando retrasos y sin cumplir ninguno de los compromisos fijados. Y yo creo que efectivamente el hecho de que no se esté licitando obra pública es fundamental también para la economía, para esta congelación de la economía, porque muchas grandes empresas tienen sus recursos en esas licitaciones de obra pública. Bueno, pues seguro que la economía va a formar parte, como no, de los discursos que vamos a empezar a escuchar con mayor frecuencia a partir del jueves de la semana que viene, cuando a las 12 de la noche se dé el pistoletazo de salida a una nueva campaña electoral, a esa campaña que nos va a llevar hasta las urnas el 26 de junio. Antes Sansón dibujaba esa famosa línea roja de las que muchos ahora dicen que nos vayamos olvidando. Esta misma mañana hemos visto un vídeo del Partido Popular donde hacía referencia a eso, ¿no? A que otros partidos que en su día no quisieron dar el respaldo al Partido Popular para que se pudiese formar esa gran coalición a la que aspiraba Mariano Rajoy se olviden de determinadas líneas rojas. Yo no sé si al final vamos a estar en esa tesitura o si no les va a quedar más remedio a todos los partidos de olvidarse de líneas rojas para que no tengamos que ir a unas terceras elecciones. Bueno, sería un desastre ir a unas terceras elecciones, pero lo cierto es que, por desgracia, las líneas rojas se mantienen. Pero alguno tendrá que ser más humilde que el 20 de diciembre, no digo quién en concreto. No lo he visto escrito en ningún lado, es decir, que no hay ninguna ley, ninguna norma que impida a los 4 líderes de los grandes partidos seguir siendo igual de cabezones que la vez anterior. O sea, en teoría todos desearíamos, pero yo no veo a ninguno de los 4, bueno, salvo a Albert Rivera, que sigue jugando a 2 bandas. Al final en la otra ocasión se decantó por el lado del PSOE, pero es que sus votos no valen, no pesan lo suficiente para decantar la balanza.
Bueno, y como es el PSOE... Ahora estamos en otra partida. Igual en otra ahora partida, sí que pero más. no hay perspectiva, no hay de que pueda ser no hay decisivo. sondeos que apunten la posibilidad de que PP y Ciudadanos se acerquen a esa mayoría absoluta. Y como no los hay, pues probablemente estemos en la misma situación en la que alguien que tiene que ser PP o PSOE o Podemos tiene que ceder, y no les veo yo por la labor. Les veo con la misma actitud que en las pasadas elecciones, con las mismas líneas rojas. Incluso ha habido ahí un amago de Pedro Sánchez ante los empresarios catalanes de decir: yo os aseguro que no habrá terceras elecciones, que alguien interpretó como que estaba dispuesto a dejar gobernar al PP, y nada más lejos de la realidad. Y hay quien lo ha interpretado así. Y analistas de prestigio lo han interpretado así, pero luego ya se han encargado ellos de desmentirlo, y no le veo yo a Pedro Sánchez, vamos, a no ser que le echen del partido y llegue algún otro dirigente que todos tenemos en mente, dejando gobernar... Dirigenta. En este caso la presidenta de Andalucía, que pueda cambiar esa actitud, pero siguen igual de enrocados que en diciembre y de diciembre para acá, ¿no? Bueno, perdón por el palabra, evidentemente. Paco, ¿tú cómo lo ves? Pues siguiendo el discurso de Julián, yo lo que les propondría es que el día después de las elecciones se encerraran en uno de los despachos del Parlamento y no salieran hasta que formaran gobierno, o sea, castigados. Que se pegan, tal y como están, Eso ahí hay no dos va a o tres pasar, que acaban a tortas. Se peguen, pero lo que tú dices es verdad, o sea, es si el se mismo insultan discurso... cuando hay cámaras, cuando no hay cámaras, fíjate la que pueden liar. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pues son odios verbales, ya hay una especie de enconamiento personal ahí que no se puede resolver ni siquiera encerrándoles pues tendrán que dar a pan y agua. El paso a la derecha y que vengan otros, pero lo cierto es que lo que tú dices es verdad. Estamos en un momento donde los cuatro discursos son iguales al de diciembre. Ciudadanos quiere pactar con los dos, el PSOE está esperando a seguir siendo la segunda fuerza para que Podemos e Izquierda Unida le apoye. Pablo Iglesias pretende dar el sorpaso y Rajoy es el que mejor vive, va a mantener el mismo número de escaños y va a mantener su discurso. Eso es un poco absurdo, y más además vamos a tener una campaña que va a estar llena de debates. Por lo menos de debates, va a ser una campaña que la vamos a ver en los medios de comunicación. Bueno, fundamentalmente debates como tal, el FETEN, no el bueno va a ser de uno, los ¿no? números uno, pero sí de los números dos. Yo creo que va a haber debates. Pero el que va a interesar a la ciudadanía es el que enfrente a los cuatro. Pero, ¿no? ¿Y ese qué conclusiones vamos a tener? Bueno, Pues el anterior parece que lo ganó Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que ahí es el que en un debate el de anterior estos... no hubo debate a cuatro porque al final, evidentemente, Rajoy no estuvo Soraya en Santa María. Pues la ausencia de Rajoy yo creo que fue también lo que le hizo perder en cierta medida ese debate. Eso puede decantar algunos votos, pero claro, el problema que tenemos es otra vez el mismo, que los votos que puede arrancar Podemos al PSOE o el PSOE a Podemos es un bloque, y lo que se juegan entre PP y Ciudadanos es el otro bloque, y parece que la permeabilidad entre un bloque y otro no existe apenas, con lo cual los resultados serán probablemente muy parecidos y dependerá de ese milagro de que alguno de los dirigentes vea la luz y se reconvierta, pero es una especie de milagro. Tú, Ernesto, eres muy como Paco, ¿no? Encerrarles al día siguiente de las elecciones ahí en alguna sala del Congreso a pan y agua. Cortar las retribuciones y ser menos generosos, volviendo a dar otra vez el mismo reparto de por escaños y por votos que ya dimos en el mes de enero, sin que cumplieran ninguna de las funciones para las que estaban previstos. Es decir, que vamos a gastar otros 60 millones de euros en pagar escaños y votos, y esperemos que esta vez sirva para algo. Hombre, Rajoy sí que llegó a decir en algún momento que a finales de julio íbamos a tener gobierno. Yo no sé si en un exceso de optimismo. Primeros de agosto, y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que estuvo en un foro Gaceta hace unos días, dijo lo mismo. Estaba convencido de que muy poco después de las elecciones habrá gobierno. Lo que ninguno de los dos deja claro es cómo, es decir, con qué apoyo. Es decir, Hombre, yo entiendo que ahora también los precedentes obligan a los partidos a tener una mayor flexibilidad y a entender que si el
el resultado que los españoles concedieron en diciembre y repiten ahora, pues les obliga a ellos a manejarse y a llegar a acuerdos. Esto sí, es que solamente hay dos posibilidades: un gobierno de derechas con la abstención de la izquierda, un gobierno de izquierda con la abstención de la derecha. Es lo que hoy ha hablado Borrell acerca de la posibilidad de llegar a acuerdos con Podemos, precisamente a partir del 26J. Esa opción, ¿cómo la veis? Pues tendrán que llegar a acuerdos. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos están todos absolutamente atrincherados, ¿no? Unos con el miedo en el cuerpo, que posiblemente sea el PSOE, de sacar el mismo número de escaños, pero perder votos con respecto a la coalición Podemos con Izquierda Unida, y la necesidad de diferenciar el discurso de la izquierda. Y por parte de la derecha yo es que veo a Rajoy con el mismo discurso que en diciembre. No, hombre, yo creo que ahora son todos mucho más partidarios del diálogo y de las cesiones y de la flexibilidad, pero del otro. Claro. Es decir, van a estas elecciones convencidos, no, esto tiene que cambiar y hay que ser muchos más flexibles y hay que dejar gobernar, pero que me dejen a mí. Claro, o sea, el vídeo de Rajoy que dice, no quito líneas rojas, y Ciudadanos le responde, o le puede responder, vale, no hay línea roja, pero un gobierno del Partido Popular sin Rajoy, que sería una de las premisas que pondría Albert Rivera. Bueno, pues eso en estos momentos es inaceptable para el PP, porque es su candidato y sería el que volvería a ganar las elecciones, y una fuerza minoritaria no te puede imponer que quites a tu candidato, digo yo. Bueno, por supuesto que vamos a hablar mucho todavía en los días que nos quedan de pre-campaña, e imagínense lo que tendremos que hablar durante la campaña, de los mensajes que vamos a escuchar de cara a esas elecciones del 26J. Pero vamos a hablar ahora de dos políticos que ya no están en primera línea, ni mucho menos. Chaves y Griñán han negado esta tarde su responsabilidad en el caso de los ERE de Andalucía, de los cursos de formación. Los dos expresidentes han comparecido ante la Comisión del Parlamento andaluz, que investiga el enriquecimiento de empresarios y responsables políticos con fondos procedentes de la formación para desempleados y las políticas activas de empleo. Mañana, por cierto, cierra la ronda de comparecencias la presidenta andaluza, Susana Díaz. Manuel Chaves ha negado la mayor. Nunca firmé ninguna decisión ilegal. El que fuera presidente andaluz durante casi 20 años se ha mostrado tranquilo y ha negado tener conocimiento de irregularidades en unas competencias que se acababan de recibir del Estado en 2002. Yo no tuve ninguna alerta que en la gestión de la formación profesional y de las políticas activas de empleo pues hubiera alguna irregularidad, hubiera alguna ilegalidad. Ha reconocido que se pueden haber cometido desfases, pero señala a los empresarios investigados. Pues mire usted, si hubo un empresario que obtuvo un 20% de beneficio, pues estaba cometiendo un acto ilícito. Estaba cometiendo el empresario. José Antonio Griñán le ha seguido el turno y también ha defendido su inocencia. La Administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad, mediante un proceso reglado y garantista, y creo, en todo caso, que las deficiencias que hayan podido producirse no han sido de la Administración, sino, en todo caso, contra ella. Este martes cierra las comparecencias la actual presidenta andaluza, Susana Díaz. Estos asuntos también de presunta corrupción, el que hemos conocido también esta misma mañana del presidente de la región de Murcia, van a marcar también estos días de precampaña, ¿no? Evidentemente. Sí, probablemente aparecerán algunos nuevos, porque vamos a uno por semana, así que alguno más aparecerá. Pero bueno, en el caso de Chaves y Griñán, pues lo de siempre, como que hacen como que no se enteraron. Ahora ambos tienen una cara muy dura, porque decir que no sabían de irregularidades y que nunca les llegó, pero sí ha estado en la prensa nacional las irregularidades sobre los cursos de formación en Andalucía llevan una década, pero una década larga. Al poco de ponerse en marcha empezaron las denuncias públicas e incluso políticas. Otra cosa es que no se ha sustanciado en los tribunales hasta los últimos años, como siempre pasa en España. Pero bueno, decir a estas alturas de que él no sabía nada y que nadie le dijo nada y que nunca se enteró de que hubiera irregularidades,
pues es de tener mucha cara. Ahora, claro, delante de una comisión parlamentaria puedes incluso no ir. Y luego vas y te pitorreas y les dices que no sabías nada del asunto. ¿Os creéis esos argumentos viejunos? Porque esto ya es más viejo que la pana, ¿no? El decir, yo me enteraba por los periódicos. No, es que dice que no se ha enterado, porque si hubiera dicho, yo me enteré por los periódicos, pero no me creo lo que dicen los periódicos, pues diríamos, bueno, pero decir que no te has enterado... Pues es que ni lees tú ni te lee nadie la prensa, ¿no? Lo primero es saludar que por fin hayan acudido a una comisión de investigación en el Parlamento, que es un foro donde deben acudir los responsables políticos a explicarse, aunque como tú bien dices, al final la solución la van a dar los tribunales, ¿no? Que son los que realmente van a decir si hubo algún trato de favor a las empresas. En lo de Chávez yo tenía que apuntar irregularidades pequeñas, es lo único que ha intentado decir, pero claro... Hombre, unos cientos de millones de euros tampoco es una cosa para... La pregunta obvia es... Para un presidente de una comunidad como él le sobrarán. El corrupto ha sido el empresario. Oiga, ¿y la administración no tiene mecanismos para vigilar a esos señores en cuanto a las ayudas? Claro, la obligación de vigilar. Ha fallado el empresario, pero han fallado todos los controles de la administración. Por cierto, es algo que ocurre, yo creo, a un nivel igual no tan alto o tan extendido como en Andalucía, en otras comunidades autónomas y también en Castilla y León. Si alguien pusiera la lupa sobre cómo se han organizado los cursos, aparecen bastantes irregularidades. Lo que pasa es que yo creo que en algunas comunidades no se montó ese sistema de atraco y de asalto a gran escala como se montó en Andalucía, ¿no? El dinero que ha movido Andalucía, pero fíjate, ahora mismo hay comisiones parlamentarias aquí en Castilla y León y estamos viendo cómo en los juzgados están apareciendo por el famoso caso de la Perla Negra, el edificio de la Agencia de Desarrollo que se vendió por una cantidad superior a la tasada, y cómo los supuestos investigados, miembros de consejos de administración, dicen, es que yo no sabía que iba allí a votar. Bueno, pero entonces, ¿para qué es usted miembro de un consejo de administración? Vota todo lo que le dicen. O sea, hay una especie como de... Bueno, esto es como Messi, porque Messi también dice que Messi no sabía tampoco nada y él firmaba sin mirar los contratos. Pero bueno, a mí eso, delante de un juez, el juez le dirá, pues es problema suyo, se va usted camino de la cárcel, igualmente, porque lo ha firmado, y si no lo ha leído, problema suyo. Y si vas a un consejo de administración en el que tienes una documentación y apruebas una medida ilegal con un sobrecoste de 30 o 40 millones de euros, pues puedes decir que no te lo has leído, puedes decir lo que quieras, pero... Oye, una cosa para terminar, que el tiempo de tertulia se está agotando. Vamos a entrevistar en apenas un par de minutos a Daniel Duque, que es el coordinador de ACEN en Castilla y León. ACEN es una ONG que trabaja con los refugiados, y esos refugiados son estos días noticias porque han comenzado a llegar a España. También aquí a Castilla y León han llegado unos cuantos. Al final... ¿está respondiendo, a pesar de la tardanza, a Europa y los diferentes países de la Unión Europea a esta demanda, a esta situación dramática que viven los refugiados? ¿O no está siendo suficiente? Esto va lentísimo. Esto va muy lento, ¿no? Parece como que es un premio de consolación, ¿no? Que vengan unos poquitos nada más. 15.000 a España en total. Aquí 15.000 cuando vengan. Bueno, claro, se dijo en su día. En 2 años, 15.000 en 2 años. Claro. Pero ya veremos si vienen, porque esto ha empezado con muchísima lentitud y parece que nadie en Europa tiene interés en cumplir con un compromiso, es decir, que lo de acoger a los refugiados que vienen de una guerra donde les pueden matar no es una cuestión solo de humanidad, es una cuestión que nos obligan las leyes internacionales y de la que nosotros, los españoles y los europeos en general, cuando vinieron mal dadas, también nos acogimos a esa legislación, ¿no? Nos hemos encogido ante este problema y yo creo que se está actuando con la boca pequeña, se hacen grandes titulares porque ahora mismo pues a Castilla y León van a venir 2 familias, ¿no? Una Salamanca y otra Valladolid. Bueno, esto es absurdo. Ya. Gracias, Paco, gracias, Julián, nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Pues como les estaba diciendo, España se ha comprometido a acoger más de 15.000 refugiados procedentes del programa europeo de reubicación. En los últimos días han llegado los primeros, algunos aquí a nuestra comunidad. Llegan con dudas sobre dónde alojarse, cómo acceder a la sanidad, qué trámites legales son los necesarios para solicitar asilo, y ahora tendrán todas las respuestas juntas en español, inglés y árabe gracias a la web y la aplicación móvil que han creado un grupo de jóvenes auspiciados por Telefónica y el Ministerio de Empleo.
nos ayudaron a entrar al alcance de cualquier persona. Estamos hablando de un proyecto de gente joven comprometida con la sociedad en la que viven, pero sobre todo y ante todo del verdadero compromiso, comprometidos consigo mismos. Es un proyecto que parte de la experiencia de los propios refugiados y esto es un factor fundamental. De dar la bienvenida a esos refugiados y de solucionarles sus problemas cotidianos se encargan también organizaciones no gubernamentales como ACEN. Su coordinador en Castilla y León es Daniel Duque, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ACEN ya lo ha dicho, no le gusta demasiado esta gestión que está haciendo en la Unión Europea de la crisis de los refugiados. Efectivamente, sí que es verdad que Europa se está jugando mucho en cuanto a sus principios y a sus fines recogidas en la Carta Magna. Uno fundamental es el respeto del derecho al asilo y es verdad que no está actuando con la diligencia correcta en este asunto. Pero ¿cuál es, según ustedes, lo que se está haciendo peor, por así decirlo? Bueno, en principio la gestión de la crisis. Es la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y entendemos que hay que gestionarlo de una manera más ágil. Es verdad que ya están empezando a realizarse las primeras llegadas, pero del acuerdo de 16.000, en torno a 16.000 en 2 años, es verdad que todavía de estos refugiados reubicados han venido muy pocos. Claro, nos acordamos de lo que fue inicialmente este asunto, ¿no? Del boom mediático que supuso y de lo que se habló todo el mundo, todas las comunidades autónomas dispuestas a acoger refugiados, pero hemos tenido que esperar mucho tiempo, ¿no? Hasta que se diese una solución o no sé, esta solución. Quizá no sea la mejor, pero hemos tardado demasiado. Sí, efectivamente. Es verdad que, bueno, que el tema de acoger personas que solicitan asilo y más cuando son reubicados, como es este caso, es algo más complejo porque requiere de un protocolo y de establecer unas medidas, pero aún así sí que se ha demorado mucho todo lo relativo a esto. Sí que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el año pasado en España solicitaron asilo en torno a 15.000 personas en un año y estamos hablando que España tiene que acoger a 16.000, según el compromiso que ha asumido con Europa, en 2 años. O sea, no es un número que España no pueda asumir o no pueda gestionar porque ya solo en el 2015 acogió prácticamente el número de refugiados que tiene que acoger en 2 años. ¿Y según ACEN cuántos refugiados podría acoger un país como el nuestro? Bueno, probablemente ese cálculo no esté hecho, pero es verdad que disponemos de los recursos suficientes para poder acoger a un número de personas, pues por supuesto la cuota que se ha establecido, sino un poco más. Pero bueno, es verdad que lo que hay que hacer es empezar a funcionar ya, sobre todo principalmente porque es un derecho, nos jugamos mucho porque estamos hablando de cumplir derechos internacionales a los que España se ha comprometido y a Europa, por supuesto, también. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los refugiados cuando llegan a un país extraño? ¿Y qué respuesta les tienen que dar la sociedad civil en parte, pero sobre todo las administraciones? Bueno, en principio hay que tener en cuenta las competencias cuando se habla del tema del asilo y del refugio. La competencia es estatal. Es verdad que es fundamental el apoyo de las administraciones locales y regionales, que en este caso han dado un paso al frente, igual que la ciudadanía, y que están preparadas para acogerlo. Nosotros en ACEN trabajamos como en 3 fases, digamos. Una primera fase de acogida, todo está cubierto está financiado por el Ministerio, que es quien tiene la competencia en el tema del asilo. Una primera fase que es la acogida, que es el primer momento y es uno de los momentos más complicados. Se trabaja fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo jurídico, fundamental, en el caso de solicitantes de asilo, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, vienen de procesos muy duros, de trayectos muy complicados y es necesario trabajar todo lo psicológico y luego todo lo que tiene que ver con lo social. En una segunda y tercera fase, lo fundamental es trabajar todo lo que tiene que ver con la inserción social y laboral. Y en el caso, por ejemplo, si hablamos de los sirios o de solicitantes de asilo que no son castellano parlantes, es fundamental el tema del idioma para que se pueda conseguir una mejor inserción social y laboral. Claro, y no podemos olvidar que lo que pretenden estos refugiados es volver cuanto antes a su país. Efectivamente, cuando uno tiene que huir porque siente en peligro su vida, deja allí todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de todos los bienes que pueda tener, de su familia. Hay veces que vienen familias, pero nosotros trabajamos con refugiados que han tenido que escapar y no saben nada de su mujer o de sus hijos, por ejemplo, durante un montón de tiempo. Ellos, lógicamente, lo que quieren es que acabe el conflicto, para poder volver. Esa postura que tienen los gobiernos europeos ante los refugiados se puede deber en parte al miedo que tiene igual Europa a los movimientos xenófobos que estamos viendo cómo están surgiendo, quizá no tanto en España, evidentemente, pero sí en otros países como Alemania, Austria, sin ir más lejos, donde un partido de extrema derecha estuvo a muy pocos votos de acabar ganando unas elecciones.
Bueno, pues en parte puede ser que sea por esto. Como decíamos antes, Europa es el garante en el mundo de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos sociales. Y es verdad que no podemos mirar hacia otro lado cuando hablamos de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Y es verdad que puede ser el miedo a lo desconocido, la xenofobia, el racismo, lo que nos puede llevar a esto. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, que hay que hacer una gran labor de sensibilización y lo que hay que hacer, como decíamos antes, es cumplir con la normativa internacional en cuanto a derechos humanos. Muchas gracias, Daniel Duque, coordinador regional de ACEN en Castilla y León. Gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos conocido algo más acerca de la realidad de estos refugiados que están comenzando a llegar a nuestro país. También los primeros han llegado estos últimos días a Castilla y León y ya ven un poco la postura que hay que tomar por parte de la sociedad civil, pero por parte también de las administraciones. Nos vamos. Recuerden que el tiempo llega en un minuto y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.